La paz de Dios, amados hermanos, amados amigos, damos gracias al Señor nuestro Dios por una oportunidad más que nos concede para poder estar con ustedes mediante este medio y juntos poder analizar el versículo 7 de la carta a los Efesios que dice: en quien tenemos por su sangre el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Aleluya. Y antes de comenzar con este fervorín, quisiera invitarlos para que oremos, para que le pidamos a nuestro Padre que Él nos hable, su dirección, su guianza y que Él nos conceda de su presencia. Amantísimo Padre, Señor nuestro Dios Todopoderoso, en esta hora, amado Padre, estaremos, Señor, analizando la carta a los Efesios. Dios mío, que sea usted hablando a nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento para que podamos, Señor, aprender a hacer su voluntad, para que podamos ser santificados y vivificados conforme a lo que usted ha establecido, Señor. Que su Santo Espíritu nos hable, nos redarguya, y así podamos, Señor, dejar de hacer lo malo, que podamos en este día, Señor, cambiar nuestra manera de pensar conforme a lo que usted quiere. Señor, sabemos que solo usted es Dios, que no hay nadie como usted, Padre. Gracias, Dios mío, por todo lo que usted ha hecho, por todo lo que está haciendo, Señor. Bendito sea su santo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y el tema de hoy se titula: Ya no soy esclavo. El versículo comienza diciéndonos: en quien tenemos, es decir, que nuestro Señor Jesucristo tenemos. Él nos ha dado, y si nos damos cuenta, habla de un tiempo presente, no de un tiempo pasado ni de un futuro, porque para Dios sus promesas son eternas. Para Él no existe el tiempo. Lo que Él nos habla es para siempre. Amén. La palabra redención significa liberado, devuelto a la libertad mediante el pago de un precio. Los israelitas llamaban redención al acto de vengar la sangre de un pariente asesinado con intención. Al que lo hacía lo llamaban redentor. Rescatar o redimir era también pagar para que dejaran en libertad a uno que había sido vendido. Redentor era asimismo el que compraba las tierras de un pariente difunto para que no se perdiera. Entre el pueblo de Dios se podía redimir la vida de una persona o de un animal, como en el caso de los primogénitos que a Dios se había de entregar, y para ello era necesario pagar un precio. Podemos entender entonces que para que pueda haber redención, debe existir de alguien la necesidad de ser rescatado o liberado de una condición sumamente difícil. En aquel tiempo, cuando alguien era esclavo, expresaba su deseo de dejar de serlo, de ya no vivir en servidumbre, en esclavitud, viviendo para servirle a alguien más y recibiendo un trato injusto, un trato duro, el menosprecio. Quería dejar de ser esclavo, pero no podía hacerlo, porque antes era necesario que alguien pagara el precio de esa libertad. Estar en la condición de esclavo puede asemejarse a estar preso en una cárcel. Alguien que está preso desea salir de ese lugar, aunque haya llegado allí por consecuencia de su mal obrar. El estar preso lleva a una persona a tener una vida de soledad, de tristeza, anhelando en verdad con todo el corazón ser libre, pero sin poder serlo.
Esa era nuestra condición antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Todos éramos esclavos del pecado, viviendo para hacer la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Muchos éramos rebeldes, desobedientes, maledicientes, alcohólicos, drogadictos. Tal vez muchos ya no queríamos seguir haciendo lo malo. Sin embargo, no sabíamos cómo dejar de hacerlo. Todo era como si fuera un círculo vicioso del que no podíamos salir. Estábamos como en una cárcel, deseando ser libres, pero fracasando en el intento. Las personas de nuestro alrededor nos veían como lo peor del mundo. Nuestra alma se encontraba presa. Deseábamos una vida diferente, pero no lográbamos tenerla. Aunque fingíamos muchas veces ser felices, aún sabiendo que estábamos mal en nuestro actuar. Pero un día, el mejor día de nuestras vidas, que escuchamos de hablar del amor más hermoso y sublime, el amor de nuestro Dios. El Señor habló a nuestros corazones, nos hizo entender que necesitábamos arrepentirnos de toda nuestra maldad, de toda esa inmundicia. Nos hizo entender que necesitábamos su ayuda, necesitábamos que Él nos liberara. Siendo Él el más grande abogado, juez justo que pagó el precio, poniendo en nuestro corazón el deseo y la convicción de ser libres. Él nos dio total redención, pues ya no podemos ser juzgados por nuestros pecados. Si nosotros ya nos arrepentimos, Él ya nos perdonó. Aleluya. Somos completamente libres. ¿Por qué lo dice en su palabra? En el libro de San Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, ustedes sois verdaderamente libres. A su nombre sea la gloria. El Señor nos rescató cuando éramos esclavos. Pagó el precio total de nuestra libertad. ¿Y cuál es ese precio? El precio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Dios nos dice en su palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Los invito para que vayamos buscando estas citas, amados hermanos, y así podamos comprender más lo que el Señor quiere hablarnos. Dice la palabra del Señor: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Desde que Adán y Eva pecaron contra Dios, cuando le desobedecieron al decidir hacer su voluntad y dejar a un lado el mandamiento del Señor, un animal tuvo que morir para cubrir sus cuerpos. Pues, cuando ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos, tuvieron vergüenza. Y Dios hizo túnicas para la mujer y para el hombre con pieles y los vistió. ¿De dónde salió esa piel? Un animal tuvo que haber muerto, efectuándose así el primer sacrificio, figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que tendría que hacer por causa de nuestros pecados, de nuestra desobediencia. En el Antiguo Testamento nos describe cómo el pueblo de Israel debía ofrecer animales por sus pecados, ya sea un cordero o un carnero, pero estos podían ser sustituidos por palomas o tórtolas por los más humildes. El animal que ofrecían debían ser sin defecto, debían darle lo mejor a Dios. Pero la sangre de estos animales no podía borrar nunca los pecados. Por eso era necesario
que ofrecieran una y otra vez los sacrificios, pues solo cubría el pecado. Fue Dios el Padre quien se proveyó a sí mismo un cordero perfecto, un cordero sin mancha, sin contaminación. Dice la palabra de nuestro Dios en 1 de Pedro 1:18 al 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Por su sangre bendita tenemos total perdón de nuestros pecados. Él se ofreció una sola vez para siempre, como menciona en Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aleluya. No existen más sacrificios que podamos hacer por nuestros pecados, que podamos hacer para ser perdonados. Para Dios el Padre, el único y suficiente sacrificio es el de su Hijo en la cruz. Gloria a Dios. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos 14 al 18. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Bendito sea el Señor. Dios el Padre quiso libertarnos de las cadenas de maldad, del yugo de servidumbre, pagando un precio muy alto. Nosotros no lo merecíamos, pero es su gracia la que quiso perdonarnos a través de su amado Hijo. La fe en la sangre del Hijo de Dios nos ha redimido, nos ha dado una nueva vida. ¿Cómo no amarlo? Si es por Él, por quien ya no podemos ser señalados más. El pecado que tanto nos pesaba, que tanto nos avergonzaba, ya no existe más. El Señor dice que nunca más se acordará de ellos. Todo ha sido quedado atrás. Nuestra vida llena de dolor, el fracaso ya no está en nuestra vida presente. Hoy tenemos una nueva oportunidad, pero la pregunta es, ¿qué haremos con ella? El Señor nos dice en 1 de Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece. Le pertenece al Señor porque Él pagó por ella. Pagó con su sangre preciosa por nosotros. Y Dios el Padre desea que creamos en su Hijo, en el poder de su sangre preciosa, que dejemos de hacer lo que hacíamos antes. Un esclavo, después de ser liberado, ¿querrá volver a ser esclavo? ¿Querrá volver a vivir en esclavitud? ¿Y un preso querrá volver a estar en la cárcel? Yo creo que definitivamente no. ¿Por qué entonces nosotros, después de todo lo que el Señor dio por cada uno, por qué queremos volver a esa vida que nos hacía sufrir tanto?
¿Por qué queremos volver a atarnos a la esclavitud del pecado? ¿Acaso nos gusta estar presos? El enemigo desea que estemos así. Quiere vernos derrotados, en tinieblas como Él está. Quiere vernos destruidos, dice la palabra. Quiere robarnos la libertad que el Señor ya nos ha dado y hacernos volver a vivir en esa servidumbre, en soledad, en tristeza. Pero grande es el Señor nuestro Dios para acabar con todo lazo que el enemigo quiera tendernos. Dice la palabra de Dios. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bendito sea el Señor. Inevitablemente, en nuestro caminar con nuestro amado y bendito Señor Jesucristo, vamos a cometer multitud de errores. Y cuando le fallamos a Dios, nos sentimos tan mal que pensamos que Él ya no podrá perdonarnos. Pero los invito para que leamos esta hermosa promesa en el libro de Primera de Juan 1:7. Dice la palabra del Señor: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Gloria al Señor. La sangre del Señor Jesucristo puede limpiarnos totalmente. No existe, no existe ningún pecado que Dios no pueda perdonarnos si nosotros nos arrepentimos de verdad y creemos con todo nuestro corazón en la sangre bendita de aquel que murió por nosotros en la cruz. Dios ya no quiere vernos esclavizados al pecado. No creamos en las mentiras del diablo cuando nos dice que nuestro pecado es demasiado grande, que Dios ha dejado de amarnos. Eso no es verdad. Dios aún te sigue amando y lo seguirá haciendo aunque le hayas fallado una y otra vez, aunque ya hayan sido demasiadas ocasiones, porque Él conoce que dentro de ti, en tu corazón, en realidad hay esa necesidad de dejar de hacer lo malo, que ya no quieres volver a pecar, pero no has dejado de hacerlo. Y el anhelo del Señor es que tú puedas ser totalmente libre, que ya no hagas lo malo, que dejes de fallarle. Él quiere ayudarte. Dice su palabra en el libro de Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria al Señor. No fuimos llamados para vivir en esclavitud, sino para ser libres en el Señor por medio del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nuestras vidas cuando le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Porque el Señor dice en 2 de Corintios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y me gustaría que nos hiciéramos estas dos preguntas. ¿Eres realmente libre? ¿En verdad conoces la libertad a la que Dios te ha llamado? Muchas personas creen que realmente conocen a Dios, pero no es así. Muchos dicen que lo aman, pero en realidad no lo hacen, no le han conocido. Viven una religiosidad basada en una vida hueca, solo en liturgias, en apariencias, adorándolo solo de labios, pero su corazón está muy lejos del Señor. ¿Por qué? Porque no se someten a la voluntad divina, porque no quieren hacer un compromiso con nuestro Creador. El apóstol Pablo dice en el libro de Santiago que muchos se dejan mover fácilmente de su manera de pensar. Muchos son como barcos llevados por las mareas y por el viento de un lugar a otro.
no pueden estar firmes porque actúan conforme a su razonamiento. La esclavitud la llevan en el corazón, se niegan a someterse y aún quieren seguir haciendo lo que su corazón les dice. Por eso dice la palabra de Gálatas que leímos hace un momento: la libertad no es para que pequemos, no es para que pensemos que Dios va a perdonarnos todo lo que hagamos. No, la libertad no es para que menospreciemos lo que Dios nos ha dado, sino que en ese amor y en agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros, vivamos en esa libertad. Es decir, para que ya no nos dejemos someter a la esclavitud de esta carne que quiere pecar contra Dios, para que ya no nos dejemos someter a los pensamientos, a lo que el diablo quiere, a las mentiras que él nos dice. Entonces, ¿cómo podemos conocer realmente la libertad en Dios? La respuesta se encuentra en el libro de San Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo les pregunto, amados amigos y hermanos, ¿quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El Señor Jesucristo es la verdad, verdad que se encuentra en su bendita palabra, pues Él afirmó: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La verdad solo la encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Necesitamos conocer lo que hay en ella, la sana doctrina, no vanas palabrerías de hombres engañosos, de hombres que tan solo nos hablan de prosperidad, de abundancia, pero que no enseñan la doctrina del Señor. Muchas veces nos dicen que no es necesario de dejar de hacer ciertas cosas, que Dios realmente lo único que le importa es nuestro corazón. Sin embargo, eso no es así. Dios nos habla de una santidad, de una entrega total a Él. Él quiere que seamos diferentes a los que no le conocen. Quiere que vivamos para agradarlo a Él. Quiere que dejemos esa vida de pasividad, de conformismo, y que ahora podamos vivir una vida digna honrándole en todo lo que hagamos. La pregunta es, amigo, hermano, ¿quieres ser realmente libre? La clave de todo esto está en Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿De qué nos habla este versículo? Cuando nos menciona heredero, nos está hablando a nosotros que hemos sido hechos hijos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús viene a morar en nuestros corazones, tenemos un nuevo nacimiento, somos nuevas criaturas. Y cuando comenzamos a aprender la palabra de nuestro Dios, somos como bebés, como niños pequeños, pero al paso del tiempo necesitamos crecer. No nos podemos quedar siendo niños. Necesitamos empezar a aprender de la palabra del Señor. Porque, ¿cómo se comporta un niño? El niño quiere hacer su voluntad, y cuando no logra lo que desea, hace berrinche, llora, se enoja, se revuelca en el piso y no hay nada que lo pueda hacer entender. Ser un niño en el ámbito espiritual es alguien que no obedece, que actúa con base a su propio razonamiento,
que solo se queda en los rudimentos de la doctrina del Señor Jesús, pero que no sigue aprendiendo. Es alguien que cuando vienen las dificultades se enoja, cuestiona a Dios. Por eso dice que si seguimos comportándonos como niños, en nada seremos diferentes al esclavo. El esclavo es aquel que no ha conocido a Dios, que vive en el mundo. Es triste que siendo dueños de todo, ¿por qué? Porque Dios nos lo ha concedido todo a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo. Todas las más hermosas bendiciones están preparadas para nosotros. Pero no es posible que nos quedemos igual que los que no han conocido del Señor a causa de nuestro mal obrar. Por eso el Señor dice en su palabra, baste ya un tiempo. Es decir, ya fue suficiente el tiempo en el que vivimos haciendo lo malo, haciendo lo mismo que los demás. Es necesario que en este tiempo nosotros vivamos una vida diferente, que ya no querramos seguir siendo esclavos, sino que en verdad vivamos en libertad. Esto lo vamos a lograr tan solo con un cambio de actitud, basado en la obediencia, que se base en la fe realmente. Entonces conoceremos la verdadera libertad. ¿Qué es lo que aún te tiene atado? ¿A qué te estás sometiendo que te hace seguir siendo esclavo? ¿Es un mal carácter? ¿Es tu indecisión al pensar de repente sí y luego no? ¿Es la falta de fe? ¿Es el no tener planes en tu vida? ¿Es vivir en frustración? ¿Has dejado tus sueños? ¿Estás embargado de tristeza, de odio, de rencor? ¿Necesitas perdonar? ¿Aún le guardas resentimiento a alguien por lo que te hizo? ¿Dudas si realmente Dios ya te perdonó? ¿Estás esclavizado al pecado y a ese pasado lleno de maldad? Es momento de hacer un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Es momento de creerle a Dios, que tomar sus promesas y levantarnos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Es momento de disfrutar de esas riquezas de la gloria que nos dice en el versículo de Efesios 1:7. Según las riquezas de su gloria. ¿Y cuáles son los beneficios de las riquezas de su gloria? Existen más de 200 beneficios, de los cuales muchas veces por incredulidad, por ignorancia o porque no nos los han enseñado, no hemos disfrutado de ellos. Pero vamos a hacer mención de algunos de ellos, que son hermosas promesas, hermosas bendiciones, hermosos beneficios por la gracia de nuestro Dios. Dios nos ha dado una nueva vida. Tenemos vida eterna. Mi salvación, tu salvación, es absoluta y completa. Estoy totalmente reconciliado con Dios. Puedo acercarme a su presencia para recibir de su amor. En todo he sido enriquecido por el Señor Jesucristo. Tengo las arras, las promesas que son manifestadas a través de los dones. Soy nacido de Dios. Viviremos para siempre con el Señor. Para Dios soy un olor grato cuando oro, cuando le alabo. Estoy siendo transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mi ciudadanía está en los cielos. El Señor me guardará del mal y no temeré lo que pueda pasarme. Recibo su misericordia y gracia de manera constante, ya que Él es mi ayuda y mi pronto socorro. Un día podremos verlo cara a cara.
Gloria al Señor. Estas son unas de las muchas riquezas de la gloria de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, conociendo entonces todo esto tan maravilloso y tan precioso que Él tiene para nosotros, que Él ya nos ha dado, ¿queremos seguir siendo esclavos? ¿Queremos seguirnos conformando con la misma vida que hasta ahora hemos llevado? ¿Te gusta vivir así? Menospreciando las riquezas de la gloria del Padre, desechando a sí mismo la libertad a la que Él te ha llamado. Es momento de un cambio de actitud en nuestras vidas. Es momento de que toda cadena se rompa en el nombre de nuestro Salvador, en el nombre del Redentor, del Hijo de Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, hemos sido llamados a libertad, pero depende mucho de nosotros el tomar esta promesa bendita de nuestro Padre. Y por eso hoy quiero invitarles para que juntos le pidamos, le roguemos delante de su presencia que Él nos conceda esta libertad, el ya no vivir de esta misma manera. Quizás han sido años, quizás ha sido demasiado ya el tiempo y aún seguimos viviendo de la misma manera. Gracias, hermanos, por esta bendición tan grande que nos conceden de poder compartir con ustedes, de poder analizar, estudiar el versículo de Efesios. Es para nosotros una bendición muy grande y queremos pedirles a sí mismo que lo sigan haciendo, que también puedan compartir con los demás estos fervorines, porque en verdad hay mucha necesidad, hermanos, de la palabra del Señor, porque son tiempos complicados y que necesitamos más que nunca conocer este tesoro tan precioso que es la palabra de nuestro Padre. Necesitamos estudiarla y es bueno que nosotros podamos compartir de ella. Asimismo queremos pues que se suscriban a nuestro canal, queremos que ustedes le den like, que nos envíen sus comentarios. Les damos gracias, amados amigos y hermanos, de verdad. El anhelo de nuestro corazón es que todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. La paz de Dios, hermanos, que tengan un muy hermoso, un bendecido día en nuestro Señor Jesús y que Él, allí donde ustedes están, sea derramando de su amor, de su misericordia, de su paz. Confiemos en el Señor, hermanos. Sigamos adelante, sigamos creyendo, no dudando, sino permaneciendo firmes como bien lo han indicado. En el nombre del Señor Jesús, todas las cosas que nosotros tanto deseamos ya han sido hechas. No vivamos como antes, permanezcamos firmes en nuestra fe, en la fe que es en el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. La paz de Dios, hermanos.